Cada año se fabrican más de 2.000 millones de lápices Faber-Castell. Eso significa que cada día salen de sus plantas más de 5 millones de unidades. Y todo comienza con algo tan simple como madera, grafito y arcilla. Pero detrás de esa aparente simplicidad hay procesos de ingeniería, sostenibilidad y precisión milimétrica. Hoy, en Forja Mecánica, vamos a entrar en el corazón de una de las fábricas más legendarias del planeta, para descubrir cómo de la tierra, los minerales y la madera nacen millones de pequeñas herramientas que han cambiado la historia de la humanidad, los lápices Faber-Castell. Todo comienza en el estado de Minas Gerais, Brasil, donde Faber-Castell posee una reserva forestal de más de 9.600 hectáreas, el equivalente a 14.000 campos de fútbol. De esa extensión, 6.500 hectáreas están dedicadas al cultivo de pinos caribeños, una especie de crecimiento rápido, resistente a la sequía y de madera blanda y fácil de trabajar, perfecta para la fabricación de lápices. Algo que marca la diferencia es que el 100% de esta madera cuenta con certificación FSC, el sello internacional que garantiza la gestión sostenible de los bosques. Esto significa que cada árbol talado se reemplaza por otro, y que el impacto ecológico está completamente controlado. Una vez cortados, los troncos se almacenan durante 50 días para estabilizar la humedad. Luego son aserrados en tablillas rectangulares de unos 18 por 7 centímetros, con un grosor de 5 milímetros, las dimensiones exactas de la futura carcasa del lápiz. Imagina esto, millones de tablillas que algún día serán los cuerpos hexagonales o redondos de los lápices que usamos a diario. ¿Alguna vez te habías preguntado de dónde viene la madera del lápiz que tienes en tu escritorio? El siguiente paso tiene lugar en Stein, Alemania, donde se encuentra la fábrica central de Faber-Castell, fundada en 1761. Aquí, el grafito y la arcilla llegan en sacos que se pesan con precisión milimétrica. El equilibrio entre ambos materiales determinará la dureza y oscuridad del trazo. Por eso los lápices llevan las siglas H, Hard, para los más duros, y B, Black, para los más oscuros. Cuanta más arcilla, más dura será la mina. Cuanto más grafito, más negra y suave. Los ingredientes se mezclan en una batidora industrial junto con una cantidad exacta de agua. La masa resultante se amasa durante 1 hora y media, hasta obtener una textura perfectamente homogénea. Luego se prensa a una presión casi inconcebible, 10 toneladas por centímetro cuadrado. El resultado, una fina tira de material que se corta en segmentos. En este punto, las minas son todavía blandas y flexibles, por lo que se secan a 120 grados durante 3 horas y media. Después, se hornean a 1000 grados durante 45 minutos, endureciéndose hasta convertirse en auténticos filamentos de precisión. ¿Te imaginabas que una simple mina de lápiz pasaba por temperaturas superiores a las de la lava volcánica? En el caso de los lápices de colores, el proceso es similar, pero con una diferencia crucial. En lugar de grafito y arcilla, la mezcla contiene pigmentos, caolina y un agente de enlace. Estos componentes se combinan para crear una pasta que luego se moldea con la misma presión extrema. A diferencia del grafito, estas minas no se hornean, ya que el calor destruiría los pigmentos. Sin embargo, todas pasan por un baño de cera líquida, que sella su superficie y las hace suaves, resistentes y agradables al tacto. Es lo que da a los lápices de color Faber-Castell su trazo fluido y uniforme. Piénsalo, detrás de cada color hay una fórmula química precisa, diseñada para durar décadas sobre el papel. ¿Cuál crees que es el color más difícil de fabricar sin perder intensidad? Mientras tanto, las tablillas de madera ya están listas. Cada una pasa por una máquina ranuradora que talla en su superficie pequeños canales donde encajarán las minas. En ese mismo punto del proceso, un pegamento especial, flexible y resistente al calor, se aplica con precisión para fijar las minas dentro de cada ranura, y una rueda metálica automatizada las coloca una a una con una exactitud milimétrica. Finalmente, una segunda tablilla se coloca encima, formando el clásico sándwich de madera, que pasa 1 hora en un horno de secado, donde la cola se endurece bajo una presión equivalente a 1 tonelada. El resultado es una sola pieza compacta y sólida. De cada sándwich salen unos 10 lápices perfectamente alineados. Posteriormente, una fresadora les da su forma final,
hexagonal, circular o triangular, según el modelo. ¿Sabías que la forma hexagonal no es casualidad? Evita que el lápiz ruede sobre la mesa y ofrece mejor agarre al escribir. Con la estructura lista, los lápices pasan al área de pintura y lacado. Faber-Castell utiliza pintura a base de agua, completamente libre de disolventes tóxicos, ya que muchos usuarios tienden a morder los lápices inconscientemente. Cada lápiz recibe entre 4 y 5 capas de pintura, lo que le da un color uniforme y una textura brillante. El exceso se retira para lograr un acabado perfecto, y luego se aplica una capa de barniz transparente que sella la superficie y protege la madera. A continuación, los lápices son estampados con el logo de Faber-Castell mediante una máquina que imprime hasta 500 unidades por minuto. Cada una lleva grabado su código, modelo y dureza. Después, la punta se sumerge en pintura, creando ese contraste de color tan característico de la marca. El conjunto se deja secar en una sala controlada antes de pasar al siguiente paso. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en la precisión que hay detrás de un simple lápiz? Cada capa de pintura, cada milímetro del logo, responde a un estándar que Faber-Castell ha mantenido durante más de 2 siglos y medio. El proceso concluye con una de las etapas más importantes: el afilado. En lugar de cuchillas, se utiliza papel de lija de alta velocidad, que perfila las puntas con suavidad y precisión. Cada lote de lápices pasa por una prueba de presión, en la que una máquina aplica hasta 2 kilogramos de fuerza sobre la punta. Si la mina resiste sin romperse, el lote se aprueba. A continuación, los lápices son inspeccionados visualmente por operarios expertos, uno a uno, antes de pasar al embalaje y distribución mundial. De las fábricas de Stein y Brasil salen cada año millones de cajas con destino a más de 120 países. Piensa en esto: la próxima vez que tomes un lápiz, puede que haya viajado miles de kilómetros desde una plantación brasileña hasta llegar a tus manos. Y así, desde bosques sostenibles en el corazón de Brasil hasta una línea de producción automatizada en Alemania, el lápiz Faber-Castell es el resultado de ciencia, tradición y precisión industrial. Una herramienta sencilla, pero que ha acompañado a artistas, ingenieros y estudiantes durante más de 250 años. Detrás de cada lápiz hay procesos de secado, hornos a 1000 grados y controles de calidad extremos, todo para que una simple línea sobre el papel sea perfecta. ¿Sabías que el lápiz, con más de 2 siglos de historia, sigue siendo una de las herramientas más usadas en el planeta, incluso en la era digital? Déjame en los comentarios qué parte te sorprendió más: la presión de 10 toneladas para formar la mina, el baño de cera que la hace sedosa, o la precisión del estampado a 500 unidades por minuto. Si te ha gustado este vídeo y quieres descubrir cómo se fabrican todas las cosas que nos rodean, ya sabes, dale like, suscríbete a Forja Mecánica y activa la campanita. Nos vemos en el próximo proceso, porque lo que viene, no te lo puedes perder.